Muy buenas tardes, queridos alumnos. Nuevamente, Giancarlo de la Gasca, eh, transmitiendo desde el internet y pues feliz de estar compartiendo con ustedes otra clase virtual. Eh, Esperamos pues que estén tomando todas las medidas necesarias para la salud de su familia y que logremos como sociedad detener esta epidemia. Más bien lograr que no se vaya a extender. En fin, vamos esta tarde a proceder con el tema de estructuras corporativas. Cuando hablamos de las estructuras corporativas nos referimos a aquellos mecanismos eh, de mayor conveniencia para poder emprender negocios. Muchas veces yo me voy a ver involucrado en un negocio donde no voy a estar yo solo. Bueno, a veces puede ser que esté yo solo, pero a veces puede que tenga otros participantes del negocio. Y es en esos casos donde yo buscaré crear una estructura corporativa o una figura, o vehículo por medio del cual yo pueda realizar de mejor manera los negocios. Definitivamente yo puedo hacerlo como persona individual en mi carácter personal, pero también lo puedo hacer aliado con otras personas, eh, para lo cual pues podremos hacerlo ya sea por medio de una sociedad o por medio de lo que comercialmente se conoce como asocio, que no es más que una figura contractual cuyo nombre técnico correcto es contrato de participación. Comencemos entonces con la estructura corporativa y vamos a hablar en primer término de las personas, porque la palabra persona es un concepto jurídico. Eh, Comencemos entonces. Aquí hay unas fotos del derecho, bueno, más bien de la historia romana, del teatro greco-romano, y ahí aparecen unas máscaras. Estas máscaras recibían el nombre latín de persona, y estas máscaras reflejaban diferentes papeles o roles que interpretaban los actores de los teatros. Se llegó a adoptar jurídicamente el concepto persona en alusión a estas máscaras, por cuanto se dice que los seres humanos o los individuos jugamos diferentes roles dentro de la sociedad y dentro de las relaciones comerciales y jurídicas. Por ejemplo, a veces somos deudores porque le debemos algo a alguien, a veces somos acreedores porque nos deben algo a nosotros. En fin, a veces somos empleados, a veces somos patronos, a veces somos arrendantes, a veces somos arrendatarios. Nosotros jugamos una serie de roles comerciales dentro de la sociedad y es por esto pues que se adoptó la palabra persona para definir el rol que cada individuo juega dentro de la sociedad. Jurídicamente hablando, y no hay otra manera de decirlo porque la palabra persona es un concepto jurídico, diferente de ser humano, porque es un concepto, no todas las personas son seres humanos, hay personas que no son seres humanos, por ejemplo, y sin embargo jurídicamente sí se consideran como personas, entonces son conceptos divergentes. Así pues, persona se define como un sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquí lo medular es la palabra derechos, así como la palabra obligaciones. Un sujeto que es susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones se considerará jurídicamente como persona. Y aquí sí hay un tema muy importante, porque cuando yo hablo de derechos y obligaciones, yo debo tener presente que son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Donde hay un derecho existe una obligación, donde hay una obligación existe un derecho. Cuando alguien me debe, tengo un derecho a que me pague, pero hay alguien obligado a pagar. Entonces, siempre son las dos caras de la misma moneda.
Hablando de personas, entonces, vamos a hacer dos grandes clasificaciones. Primero vamos a hablar de las personas naturales y después vamos a hablar de las personas jurídicas, lo que resulta a veces un poco contradictorio porque el concepto persona es en efecto jurídico, ¿verdad? Sin embargo, en otros países le conocen como personas morales, como personas ficticias, etcétera. Pero para efectos de esta clase, y tal como lo utiliza nuestra ley, las personas se dividen en naturales como primera gran categoría y en jurídicas como segunda gran categoría. Las personas naturales, a su vez, se subdividen en capaces e incapaces. Y las personas jurídicas, a su vez, dentro de las muchas otras clasificaciones que tienen, pero para estos efectos vamos a hablar solo de las públicas y de las privadas. Entremos pues a ver a las personas naturales que se dividen en capaces e incapaces. Tienen que tener presente que el código de 1886, el Código Civil, y de hecho, pues, por favor, yo les pediría que se tomen unos minutos en este momento para descargarlo. No sé si ya lo hicimos en clase, pero de no hacerlo, por favor, tómense en este momento unos minutos para descargar el Código Civil. Googleen. Si gusta, póngale pausa al video y retomamos cuando yo lo hayan logrado hacer. Aquí los espero. Bueno, habiendo descargado entonces su código, vamos a hablar entonces de las personas naturales capaces y los incapaces. Como les decía, el vocabulario que se ocupa en el código a veces es un poco de antaño, a veces lo vamos a encontrar un poco despectivo, a veces un poco raro, porque pues hablar de una persona incapaz pues no deja de ser un poco feo, ¿verdad? Pero cuando el código habla de personas y las clasifica en capaces o incapaces, a lo que verdaderamente se refiere es a la capacidad legal de obligarse. Y esta capacidad legal puede ser de la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones per se, que se llama capacidad legal de goce, y eso es inherente a cualquier persona, pero también está una que se llama la capacidad legal de ejercicio. Y la capacidad legal de ejercicio significa que yo puedo contraer derechos, adquirir derechos y contraer obligaciones por mis propios medios y sin necesidad de ninguna otra persona que actúe en mi representación. A ver, veamos un poco de legislación. En la Constitución, y esto ya lo leíamos anteriormente, reconoce a la persona humana, ojo, no la persona jurídica, sino que la persona humana, como el origen y el fin de la actividad del Estado que está organizado para la consecución de la justicia, seguridad jurídica y bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar el goce de la libertad, salud, cultura, bienestar económico y justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas naturales seremos personas desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que somos concebidos, lo que como mencionábamos con las reglas de interpretación es un concepto de la técnica de la medicina. Desde ahí somos personas, desde ahí somos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, yo podría, ¿verdad?, regalarle algo a un bebé que está en el vientre materno, ¿ya? Y de esa manera yo le estoy confiriendo un derecho. Por ejemplo, me obligo a pagarle o declaro, ¿verdad? Y pongo ya, aunque ni siquiera necesitamos tener nombre todavía asignado, pero ya podríamos ser sujetos de derechos, ya podríamos ser sujetos de un derecho hereditario, etcétera. Entonces, como personas tenemos esta categoría, sin embargo, no, algunas personas no lo pueden ejercer de modo propio.
Dice el 1317 del Código Civil, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellos que la ley declara incapaces. Esto suena a una regla un poquito contradictoria, decir como que, bueno, qué manera tan poco feliz de definir una situación. Pero la verdad es que, legalmente hablando, todos, absolutamente todos, somos capaces, legalmente capaces, menos aquellas personas que la ley expresamente catalogó como incapaces. Así que, en caso de duda, lo que va a prevalecer es la capacidad legal. Ahora, ¿quiénes son estos incapaces? Bueno, dice el 1318 del Código Civil. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Nuevamente, entendamos el contexto de la época. Es un vocabulario pues un poco extraño para nuestro parecer, tal vez en 1800 la gente se hablaba un poco más, pero por ahora hablar de estos de esta manera pues no se oye tan fantástico. Ahora bien, si lo traducimos al día de hoy, hablar de dementes, vamos a hablar de personas que no tengan el pleno goce de sus facultades mentales. ¿Por qué la ley declara a estas personas absolutamente incapaces? Bueno, porque una persona que no está en el pleno goce de sus facultades mentales definitivamente tampoco estará en la mejor capacidad de poder realizar transacciones civiles o comerciales por medio de las cuales se obligue. ¿Ya? Si yo tengo una persona que la puedo influenciar fácilmente porque no está en su sano juicio, pues podría yo, por ejemplo, quitarles todas sus propiedades de una manera muy fácil, y es por esta razón que, evitando y en protección de las personas que no tienen el pleno uso de su razón, de sus capacidades legales, es que la ley ha decidido declararlos como absolutamente incapaces. Y en este sentido, la consecuencia es que los actos de estos no producen ni siquiera obligaciones naturales, entiéndase obligaciones no exigibles, y no admiten caución, es decir, no admiten garantía. En el mismo sentido, tampoco los sordos que no puedan darse a entender de manera indudable, lo que resulta una definición un poco extraña. ¿Y esto por qué? Bueno, porque una persona que no puede hablar no se define como sordo, sería mudo, ¿verdad? O esta persona pues sí se puede expresar, que no puede hablar no significa que no se pueda expresar por escrito. Entonces no habría ninguna razón de ser para obstaculizarle a la persona poder adquirir derechos. Bueno, ok, ¿qué tal un sordo? Una persona que no oiga, ¿verdad? Una persona que no oiga, pero que sí se puede dar a expresar por escrito. Bueno, entonces, en este caso, no hay razón para obstaculizarle la capacidad legal, ¿verdad? Por eso es que la ley solo habla de sordos que no puedan darse a entender de manera indudable. Tal vez la palabra sordos resultaría innecesario, tal vez habría bastado mencionar las personas que no puedan darse a entender de manera indudable. ¿Quién sabrá por qué lo adoptaron? Pero bueno, esta es la definición que ciertamente existe en la ley. Como última categoría está esta llamada los impúberes, y la he dejado para el final para explicarla mejor. Impúberes, ¿qué significa impúber? La respuesta la vamos a encontrar en el artículo 26 del Código Civil, donde dice, llámase infante todo el que no ha cumplido 7 años. Impúber, el varón que no ha cumplido 14 y la mujer que no ha cumplido 12. Menor adulto, el que ha dejado de ser impúber, y mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años. Menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un infante? Un infante va a ser desde 0 hasta los 7 años, se va a ser infante. Y aquí, ¿verdad? De los 7 dejamos de ser infantes, y las mujeres de 7 a 12, ¿verdad? Son menores adultos, ¿verdad?
Y son impúberes, o sea, de 7 a 12 serán impúberes y de 7 a 14 serán impúberes. Es decir, más bien, se considerará impúber cualquiera que sea de 14 para abajo en hombre y cualquiera que sea de 12 para abajo en mujer. Menor adulto, en cambio, es la mujer entre 12 y 18 años y el hombre entre 14 y 18 años. Este es el menor adulto. Y de 18 para arriba todos serán mayores de edad. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Los impúberes, dice, sus actos no producirán ni siquiera obligación natural. ¿Qué quiere decir esto? Que de los hombres de 14 para abajo y de las mujeres de 12 para abajo se consideran por ley absolutamente incapaces, es decir, no pueden celebrar por sí mismos ningún tipo de acto jurídico, ¿verdad? Sin la intervención o representación de su respectivo representante legal. Hablemos ahora, pues, de las personas jurídicas. Y en este momento vamos a clasificar las personas jurídicas en públicas y privadas. Públicas, evidentemente, aquellas que se relacionan con la administración pública, con el gobierno, con la ley, y privadas, pues aquellas que son de dominio particular, donde no juega un rol el Estado. ¿Cómo se dividen estas? Bueno, estas se dividen en personas jurídicas, públicas y privadas, como hemos ya dicho. Y dentro de las privadas no vamos a hablar en este módulo de las públicas, sino más bien nos vamos a enfocar en las privadas. Y de las privadas vamos a mencionar aquellas que son lucrativas y aquellas que son no lucrativas. ¿Qué quiere decir una persona lucrativa? Es una entidad que la finalidad de la misma es producirle un lucro a los miembros que la conforman. En tanto que una persona no lucrativa es aquella que tiene por finalidad cualquier otra cosa, ¿verdad?, que no produzca lucro a los miembros que la conforman. Es decir, que mientras en las lucrativas sí hay repartición de dividendos, en las no lucrativas nunca lo hay. Esto no significa que una persona, miembro de una persona no lucrativa, no se pueda pagar un salario, pero lo que no hay es repartición de dividendos o de utilidades. Dentro de las personas jurídicas, privadas, lucrativas, tenemos a las sociedades y a las cooperativas. Y dentro de las personas jurídicas, privadas, no lucrativas, tenemos las categorías principales que son las fundaciones y las asociaciones. Y en segundo lugar también, en tercer lugar más bien, está también las corporaciones de utilidad pública, que es un resabio histórico que ha quedado por ahí, pero en el caso de las universidades del país, este es el tipo de estructura corporativa que tiene. Así pues, en este módulo, ya en este tema, nos vamos a enfocar solamente en las personas jurídicas, privadas, lucrativas, que se denominan sociedades. Bueno, estamos listos para tener nuestra primera actividad del día, ¿verdad? Vamos a tomarnos un tiempo prudencial y vamos a hacer lo siguiente. Primero, les pido que descarguen la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Segundo, identifiquen la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Tercero, encuentren 3 diferencias entre una asociación y una fundación. Responda, ¿ante qué oficina se debe inscribir cada una de estas? Esto más bien es un ejercicio para ustedes, ¿verdad? No necesito que me entreguen nada, pero sí es algo que necesito que hagan en este momento y nos vamos a tomar un receso, ¿verdad?, de 15 minutos para que ustedes lo hagan cada quien desde su casa. Perfecto. Perdón. Para el siguiente video yo les pido también amablemente descarguen el código de comercio. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces y nos vemos en el próximo video.